TBC dando una mano. Estamos otra vez juntos en el nombre del Señor Jesús para alabar al Señor y también para escuchar su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por toda bendición que nos has dado, por escucharnos, por oírnos. Llegamos a ti rogándote misericordia, perdón, dándote gloria, dándote honra, exaltándote, glorificándote y pidiéndote que de una forma muy especial tú te manifiestes, que uses a hermano Walter con la lección y a hermano Luis Fernando con el mensaje, que podamos cantar para ti. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana por doña Ángela para que la sigas aliviando, que la sanes por completo. Por doña Clara Luz, que la sigas aliviando, que la sigas sanando. Por doña Clara Rosa también, Señor, síguela sanando, y a don Edwin también. Ayuda a Ligia, Señor, los ponemos en tus manos. También te rogamos por Sonia, sánale. Sana a Laura, la esposa de don Walter, Señor, ponemos en tus manos su salud. Pon tu mano sobre ella. También hermana Laura, la esposa de don Mario, también sánale y síguele arreglando y solucionando esto de la casa. Gracias porque cada día se soluciona más y te rogamos que esto se siga solucionando y te damos gracias por escucharnos, porque hoy hace 8 días era un problema muy grande, pero tú nos has dado la salida. Por eso te bendecimos y te alabamos. También te ruego por Rosario, Señor, que la sanes, que le alivies el dolor, que siga durmiendo bien, que le sigas abriendo el apetito. Ayúdale, dale fortaleza. Señor, te rogamos por Don Nieves, que también lo siga sanando. Sana a doña Nais también, ayúdala. Gracias te damos, ponemos a doña Margarita en tus manos. Y también te pedimos por Alex, que él pueda buscarte y encontrarte, y también Lalo, Señor, y los libres de las cosas en las cuales están esclavizados. En el nombre de Jesús, amén. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Les invito a abrir la Biblia en Juan 3:36. Ok. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sobre este versículo, hermanos, vamos a basarnos, y aquí podemos sacar muchas preguntas, y aquí nos indica, digamos, dos cosas muy importantes que nos habla la palabra de Dios. Esas dos cosas quisiera que es la que vamos a compartir, serían la misericordia de Dios y la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, muchos se podrán preguntar, pero no es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es un Dios también de fuego y consumidor. Dios es un Dios de ira, de venganza, ¿verdad? Todo esto son verdades. Amén. La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. Entonces, pero vamos a enfocarnos en dos cosas, digamos, la misericordia de Dios y la ira de Dios. La Biblia también nos enseña que cada persona no salvada hay una línea de marcatoria, digamos, que si la cruza estará condenada, destinada a morir en el infierno, separado por la eternidad de Dios. Ahora, es interesante ver acá que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Amén. Frente de cada uno de nosotros, hermanos, no podemos ver una línea que está físicamente, que esa es la frontera
escondida entre la misericordia y la ira de Dios. Dios nos habla de mucha manera y entre una de ellas es a través del Espíritu Santo. Amén. Dios nos da el Espíritu, nos da el Espíritu Santo, la dirección espiritual. Veamos este punto interesante, hermanos. Dios nos da toda dirección espiritual. Esto está sobreentendido en la frase que cuando el hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿qué significa eso? Que Dios le habla muchas veces, una, dos, tres, las veces que sean, con tal de llamar su atención hacia Él. Dios quiere poner en su corazón el anhelo de que usted le conozca, ¿verdad? No solamente nos habla una sola vez, no, nos habla muchas veces. Y a veces nos sentimos indiferentes, Sí. ¿verdad? Ahora, Dios nos puede hablar por medio de su Espíritu y por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es la voz de Dios. Amén. 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 ¿Verdad? Para que nos acerquemos a Él. Pone en nosotros ese anhelo de conocerle, esa sensibilidad por las cosas de Dios, esa necesidad espiritual de estar bien con Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo, ¿verdad? Guiándonos hacia Jesucristo. Pero Dios no solo habla por medio del Espíritu Santo, sino también por medio de sus siervos, por los pastores, por los predicadores, por los ganadores de almas, por medio de un mensaje, por medio de un canto espiritual. Pero Dios habla también por medio de situaciones, por el dolor, las aflicciones. Pregunto, ¿está Dios golpeando la puerta de su corazón? ¿No hace mucho que perdió su empleo? ¿O no hace mucho que perdió su negocio? ¿O que perdió un familiar querido? ¿O que está pasando momentos difíciles, dolorosos, y aún así usted pone oído sordo a la voz de Dios? ¿No está Dios golpeando la puerta de su corazón, tratando de que, llamando su atención hacia Él para que usted le conozca? Es interesante, ¿verdad? Dios no es indiferente a nuestros dolores, hermanos. Dios, Él quiere, Él nos ama a toda la humanidad. Amén. Quiere darnos lo mejor. Ujú. Quiere darnos vida. Él, hace todo lo imposible para llamar su atención, que usted le oiga, que usted le conozca, que usted viva para Él. Esa es la gran misericordia de Dios. ¿Cuál? Su gracia. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Por eso Dios dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el gran amor, hermanos. Si usted aún no conoce al Señor y está escuchando su palabra en esta mañana, Dios le está llamando, ¿verdad? Amén. Dios no solamente nos habla una sola vez, nos habla una, dos, tres y varias veces, pero hacemos oídos sordos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A qué le podemos llamar eso?
Eso le podemos llamar ser testarudo, desobediente. Ahora, veamos lo que dice en Proverbio 29:1. Proverbios 29:1. Dice, el hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oiga, qué duro, ¿verdad? La persona incrédula escucha de Dios, le da igual, dice que no hay Dios, no hay esto ni lo otro. Hermanos, ¿eso qué significa? Ser duro de cerviz. ¿Y eso qué significa? Ser cabeza dura, testarudo. Endurecer la cerviz habla de rebelión. Dios habla y el hombre dice, Dios, no voy a escucharte. No, no tengo que por qué escucharte. Entonces, Dios tenga misericordia si hay alguna persona o alguien que piense así y actúa de esa manera, pero debemos reconocer que endurecemos nuestra cerviz en forma y de manera negativa, en la cual a veces Dios nos habla muchas veces, no a veces, muchas veces más bien. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Algunos endurecen su cerviz, su corazón hacia el Señor, y otros posponen la salvación. Por ejemplo, si usted no es salvo y yo le preguntaba si en este momento usted quiere ser salvo, usted me dice sí, claro. ¿Piensa ser salvo? Sí, claro, yo quiero ser salvo. ¿Va usted a ser salvo? Sí, claro. ¿Quiere ser salvo en estos momentos ya? No. Déjeme pensarlo. Probablemente mañana. ¿Por qué posponer la salvación? ¿Mm? Qué triste ver, digamos, cuando usted puede decidirlo ya en este momento. Vea lo que dice Proverbios 27:1 acerca del posponer y dejarlo todo para el mañana. 27:1. ¿Qué nos dice? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No lo sabemos, hermanos. No, no sabemos. Vea lo que dice Santiago 4:14. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco y de tiempo y luego se desvanece. ¿Quién nos quiere dar a entender acá esta palabra? Que nuestra vida es como una estrella fugaz, que Así es. la podemos nada más, a veces, por cierto, una vez aquí del balcón de mi casa, una noche vi una estrella fugaz. Se miraba lindísima, grandísima y decía, wow, qué increíble. Y de un pronto a otro ya no la veía, ya no la podía ver. Me quedé tan sorprendido, hermanos, que bueno, así es la vida de nosotros, de todo el ser humano. ¿Mm? Y aquí la Biblia lo compara como neblina, ¿verdad? Como una neblina. Entonces, ¿por qué posponer la salvación que Dios nos regala a través de su gracia en Cristo Jesús? Pudiéndolo adquirirla ya, Así porque es. usted no sabrá qué podrá hacer el día de mañana. Usted que me está escuchando y no conoce a Dios, porque la salvación no se adquiere por ser bueno, por buenas obras, por ser católico, por ser bautista, por ser adventista, por ser el mejor hombre del mundo o el más lindo, o sea, negro o blanco. No, claramente Dios nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Es reconociendo a su Hijo. Porque de tal Amén. manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Verdad? Ujú. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ese es el gran regalo de Dios, la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido, que no nos lo merecemos. Dios murió, dio su vida y murió en la cruz por usted y por mí, se entregó por amor, para que usted viviera y viviera una vida eterna, una vida en abundancia. Amén. ¿Por qué ignorar ese sacrificio, esa justicia? Porque recordemos que también la Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es por sus obras ni por sus buenas obras que usted haga, ni porque usted sea esto y lo otro, es porque usted sea revestido con la justicia de Cristo que Dios nos dio para que nosotros alcanzáramos la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, dice acá una vez más, en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día de mañana. Dará de sí el día, ¿verdad? Ahora, quiero ponerle un ejemplo, hermanos, que la Biblia nos habla en Éxodo acerca de un personaje que endurecía el corazón, endurecía su corazón, y entre más se endurecía, más cosas peores le venía, porque él era testarudo, cabeza dura. Dios le hablaba a través de Moisés y el hombre seguía, ¿verdad? Con sus cosas cada día de corazón duro. Y quiero que abran en su Biblia y vamos a leer esta parte que nos habla la palabra de Dios, que es muy linda, porque así nos enseña cuando nosotros, pues, porque el motivo del cual no debemos de posponer las cosas. Éxodo. Es Éxodo 7, Éxodo 8. Vamos a comenzar del versículo 8. Y vamos a hablar de este personaje que habla la Biblia del faraón. Y dice, entonces faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Pero ¿qué fue lo que le dijo el faraón? ¿Cómo le contestó? Y él le dijo, mañana. Oiga, qué increíble, ¿verdad? Sí. Vea, Dios mandó a, a castigar a este pueblo. Ellos adoraban y tenían una diosa, bueno, o Dios, que era de las ranas, ¿verdad? Sí. Y Dios vino, como quien dice, para ponerlos en ridículo, le mandó un montón de ranas.
de toda clase, si es posible. Yo creo bueno, que de todos colores, blanco, azul, negro, café, gorda, flaquita, de todas las ranas por ahí o por ahí. Yo creo que usted Ujú. tenía la oportunidad de hacer una colección en su momento. La cosa es que ese señor faraón digamos, probablemente vea que también más adelante estos versículos habla de que las ranas estaban hasta encima de su cabeza, dormían a la par de él, comían con él y de todo. Estaban prácticamente seguros, ya obstinados de estas ranas, esos animales, ¿verdad? Que no lo Sí. soportaban, no lo soportaban. Pero Ujú. aún así, el hombre dice el favor, pues dime cuándo quiere que, dice Moisés, dime cuándo quiere que te la quite. O digamos, y entonces, ¿qué es lo que dice él? No, mañana. Qué increíble, ¿verdad? Pero usted sabe, hermano, que así es el pecado con el ser humano. Ahí está la gracia de Dios llamando cada momento de su vida, diciéndole, ven a mí, aquí está Jesús. Amén. Pero él prefiere vivir en el pecado, en los placeres del mundo. Usted quiere vivir siempre en los placeres de la carne, de la vista, eh, lo que este mundo le ofrece, el adulterio, las fornicaciones, la mentira, el robo. ¿Quiere seguir viviendo en el pecado cuando verdaderamente tiene la gran gracia y amor de Dios que le está llamando? Jesús en esta mañana dice, ven, ven a mí. Amén. Quiero darte vida, vida y abundancia. Entonces vemos ese gran ejemplo, ¿verdad? Que la Biblia, como acerca del faraón, cómo lo ridiculiza, ¿verdad? Dios, porque ellos adoraban a la diosa Rana, y entonces Dios le manda por todos lados Rana, ¿verdad? Ahora con esto, hermano, el hombre y la mujer incrédulos tienen con su pecado el mismo problema que el faraón tuvo, ¿verdad? Que es lo que le acabo de decir. Los seres humanos están plagados de dudas, de desilusiones, de enfermedades, de dolor, el temor, la angustia, de falta de propósito, de infidelidad también y de todas aquellas cosas negativas que trae el pecado. Y eso trae el pecado, hermanos. Los temores, los miedos, eh, la infelicidad. Y cuando se les pregunta si quieren librarse de todas estas plagas, ¿qué es lo que responden? Que sí, pero ahora no, sino mañana. Tengo que estar preparado para recibir a Cristo o recibir a Dios, que ellos le llaman así. Y déjeme decirle que usted no necesita estar preparado para entregar su vida a Cristo, porque Cristo no vino por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Si no, no, eso lo dijo el mismo Cristo. Ahora, ¿por qué la gente pospone la salvación? Esa es una gran pregunta, una vez más. Porque eso es una maniobra clásica del diablo. Es una mentira del diablo, hermano. El endurecimiento de servicio, y la Biblia dice que en Hebreos 3:8, ¿qué nos dice? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Hebreos 3:8. Amén. Sí, señor. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Ujú. Es una necedad el actarse del día de mañana porque se pierde el hoy, prácticamente. Mucha gente dice que hay que estar bien con Dios porque uno puede morir, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso?
¿Mm? Pero primeramente, permítanme decirle que cambiarle un poco este tema, ¿verdad? Haga las paces con Dios hoy. Usted debe tener su vida en Jesús. No podemos esperar el mañana porque no sabemos lo que ha de venir. Hay una estadística que dicen que más de 60,000 personas anual en el mundo mueren por accidentes de tránsito. Y usted puede ser una de esas personas. Y el mañana probablemente no vendrá para usted. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, porque el posponer esa bendición, esa misericordia que Dios nos da en Cristo Jesús, trae una consecuencia, hermano. Trae consecuencias. Ahora, dice la Biblia que cuando dice que nos habla en Abacú, vea qué interesante, en Abacú, hermanos, 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es interesante esta parte, ¿por qué? Porque nos habla, hemos estado hablando de jactancias, y la jactancia va acompañada con la soberbia, con la prepotencia, ¿verdad? Y todo eso es pecado, y eso es malo, no es recto. Y aquí Abacú nos habla, se enorgullece, se dice que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece eso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y reconocemos que que somos pecadores y hemos hecho lo malo delante de Dios y entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, eso es volver a nacer. Eso es volver a nacer. Vea lo que dice acá en 2 Corintios 5. En 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Es interesante, ¿verdad? Cuando usted vuelve a nacer, cuando usted entrega su vida a Cristo, porque el creer, usted puede decir de boca, sí, yo creo en Dios, pero es muy fácil decirlo de boca. Debe de haber una entrega total, ni siquiera una entrega ni a media ni de poquitos. Debe ser una entrega completamente total en que usted entregue su vida a Cristo, que usted sea una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y vea qué bonito lo que nos dice Pablo acerca de esto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora, ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante, ¿verdad? Hermano, esa es la misericordia de Dios. Esa es la gran misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando entonces nosotros rechazamos a la voz del Señor? ¿Mm? Pasan cosas y malas. Y van, como dice, en ascenso. Van unas tras otras y otras y otras. Como le pasó al faraón. Venían plagas, plagas tras plagas. ¿Cómo está usted viviendo actualmente si usted no conoce a Cristo? ¿Se siente bien? ¿Se siente cómodo? ¿Vive en la cosa de lo mundana? Está, digamos, vive por sí, no
no tiene, digamos, em, eh, no siente o no quiere más bien sentir esa atención que Dios está tratando de hablarle a través de muchas maneras. Dios hace todo lo imposible para llamar nuestra atención hacia Él, que nos le podamos conocer, ¿verdad? Ahora, hermanos, es interesante también ver que nosotros, si usted no es salvo, amigo, si usted no es salvo, le puedo decir que no espere mucho tiempo de, de entregarse, digamos, a Cristo de todo corazón. Le recuerdo que cuando usted pospone una decisión, pasan varias cosas. Primero, pierde el presente. Segundo, algo peor puede sucederle mañana o a la siguiente hora o cualquier momento. Y lo más triste de esto es que si usted muere sin Cristo, hermano, dice la Biblia que usted va al infierno. La Biblia nos habla de un infierno. Y ahí es el crujir, el llorar, el llanto y el crujir de dientes. Usted va a pasar por toda una eternidad separado de Dios. Y es triste morir así. Vea lo que nos dice el apóstol Santiago en capítulo 4, 14. Es lo que yo hace poquito les leí. ¿Alguien me lo puede volver a leer? No sé, por favor. ¿Me escuchan? No. Yo lo leo, hermano. Sí, 4:14, ¿verdad? sí, sí, señor. Cuando, cuando no sabéis lo que será mañana, porque cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A ver, el mañana no llega y muchos endurecen su corazón y posponen la decisión que pueden salvarle, digamos, la vida y muchos posponen esa decisión simplemente, ¿por qué? Por orgullo y por vanidad. Hermano, y ese sabe que, como yo les hablé de dos temas, de la misericordia de Dios y la ira de Dios, ¿verdad? Aquí lo importante es, si usted puede decidir hoy, no debe posponer su salvación para el día de mañana, porque usted no puede saber qué ha de venir el día de mañana, qué es lo que nos irá a dar. Pueda que esté o no esté, ¿verdad? Y cuando ya hemos pasado de esa línea, esa frontera entre la misericordia y la ira de Dios, ya después de muerto, hermano, no hay vuelta de hoja. Si usted murió sin Cristo, usted va a recibir la ira, más bien, dice que el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Sí. Entonces, por aquellos que nos están escuchando, en este momento, Dios les está hablando si usted aún no ha entregado su vida a Cristo. Dios quiere lo mejor para usted. Dios le está hablando, ven a mí. Dios quiere darle vida y en abundancia, hermanos. Amigos, amigos y hermanos, porque hermanos somos todos aquellos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que hemos vuelto a nacer para nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, que murió en la cruz por mí, murió y por usted y por todo el mundo, pero el mundo muchos lo rechazan, no creen en Él, quieren vivir lo que el mundo les ofrece, ¿verdad? Ahora escucho opiniones acerca de esto que acabamos de hablar, hermanos, porque todavía nos queda tiempito, pero quiero escuchar algunas opiniones de ustedes que piensan, hermanos, acerca de esto. Este mensaje me recuerda un mensaje que predicó hace muchos años un hermano. Él se llamaba Una noche más con las ranas.
Sí. Sí, todos queríamos saber, bueno, don Ramón Pérez lo predicó en la Iglesia Bíblica Bautista de Atillo 2, como en el año 1977. Y se me quedó grabado el nombre, ¿verdad? Una noche más con las ranas. Y era de ese pasaje y hablaba específicamente de eso, que hay gente que pospone, ¿verdad? Sí, yo me voy a convertir, pero mañana. Y Ujú. muchas veces esa mañana nunca viene. Sí, Es como el fiar en las pulperías, ¿verdad? Hoy no sí, se fía, mañana sí. Esa mañana nunca llega. nunca llegan. Sí, Exactamente. Eso es cierto. Increíble, ¿verdad? Y la gente pierde esa gran bendición, esa gran misericordia de Dios, ¿verdad? Por los placeres del mundo. Qué terrible. Dice, por Puedo lo decir cual algo, dice la Biblia, sí señora, dígame. ¿no? Que yo, bueno, esta de la lectura de Faraón, del Ajá, capítulo 8 versículo 8 y 9 de endurecer nuestro corazón, que yo digo que a veces nosotros, bueno, lo voy a decir por mí, porque yo sé, yo lo digo por lo que yo viví, que uno a veces siente que no necesita la gracia de Dios, que no necesita de Dios, y es porque cuando uno vive mucho problema, uno siempre culpa a los demás. Ah, no, es que esto me pasó por culpa de tal persona. Ah, esto me pasó porque en el trabajo tal cosa, que mi esposa, que mi esposo. Siempre culpamos a los demás, entonces sentimos que nosotros no necesitamos de Dios, que nosotros todo lo hacemos bien, son los demás que todo lo que pasa es por culpa de los demás. Por eso a veces nos endurecemos y sentimos que no necesitamos de Dios ni de la gracia de Dios, como que todo lo hacemos bien. Y sí, de ahí no es así, el problema está en sí, nosotros. sí, Entonces, ahí es donde uno tiene sí, y como usted dice, el que no ha recibido a Cristo, que lo reciba. Él nos va a dar las armas, vamos a conocerlo, vamos a ver el poder que Él tiene y nos va a ayudar a reconocer en lo que nosotros fallamos, que somos nosotros también fallamos. Y sin la ayuda de Él no podemos seguir. Entonces, a veces eso de culpar a los demás es que es como una venda, no nos deja ver la necesidad que tenemos de Dios. sí, no, es cierto que eso que usted dice. Y otros endurecen su corazón por medio de los placeres y las posesiones que tienen, materiales, ¿verdad? Y se sienten como dicen los reyes del mundo, que creen que nunca les va a Sí, pasar nada, sí, ¿verdad? también. Y no hacen una decisión por Cristo porque dicen que ya no, digamos, ya no podrán seguir haciendo lo mismo de lo que venían haciendo, las cosas mundanas prácticamente, ¿verdad? Que quieren hacer. Tienen un estilo de vida mundano prácticamente, que no quieren abandonarlo porque sienten los placeres de lo que la vida les da, ¿verdad? De todo esto. Por lo cual la Biblia lo describe como amadores de los placeres más que a Dios, amadores de los placeres del mundo más que a Dios, ¿verdad? Y al hacer eso es una enorme necedad y si usted se pregunta, digamos, ¿por qué? Es porque quiero darle 3 razones. Voy a leérselas. Dice, las únicas cosas que Dios le pedirá que deje de hacerlas son las que les hacen daño. Todo aquello que les sirva para su salud física, mental y espiritual, todo lo que le haga más santo, más íntegro, eso es lo que Dios quiere para usted. 2, aquello a lo cual usted renuncia es absolutamente nada en comparación con lo que recibe. ¿No renunciaría usted por un puñado de lodo sucio, por un diamante? Dios quiere darle su amor, su beneficio, su protección, bendiciones y todas estas cosas son eternas, no son efímeras. 3.
a lo que usted renuncia no es absolutamente nada comparado a lo que Dios tuvo que renunciar. Jesús sufrió y murió por usted en la cruz, y sin embargo la gente endurece su corazón en los placeres, posesiones, dinero, y le dicen no al Señor Jesús, porque el dinero es su Dios. Es interesante, ¿verdad? Entonces dijimos, hermanos, que primeramente hay una dirección, hay una dirección espiritual, ¿verdad? Luego también hay una destrucción, porque estamos hablando que la dirección espiritual es cuando Dios llama nuestra atención, es la misericordia de Dios. Pero si usted lo rechaza, está la otra parte del aire de Dios, que es la destrucción, ¿verdad? Proverbios 29:1. Una vez más, el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hermano, Notamos esto, sí, señor. pero ya se nos fue el tiempo, hermano. Sí, entonces Sí. terminamos acá. Pero termine el pensamiento de ese versículo, por favor. Sí, ya se nos está, sí, ok, nada más, ya de hecho ya estoy terminando. Ajá. Dice, de repente será quebrantado, será destruido. Ese es, digamos, prácticamente la otra parte que habíamos visto, ¿verdad? Ujú. Y cuando ya llega a este punto, no hay rescate, hermanos. Cuando usted ya cruza esa línea fronteriza entre la misericordia y la ira de Dios, ya no hay vuelta de hoja. Eso es lo que nos quiere dar a entender acá, este versículo, el versículo que leímos de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Con esto ya resumiendo, hermanos, si usted, bueno, hermanos y aquellos que, para los que nos escuchan por medio de Facebook, Dios le está llamando si usted aún no le conoce, no ha entregado su vida. Dios quiere darle lo mejor a usted. Por eso Dios dio a su Hijo, para que usted sea salvo y no viva la vida como la ha venido viviendo, separado de Dios, porque separado de Dios nada podemos hacer. Y recuerde que hay una línea fronteriza que es entre la misericordia y la ira de Dios. No posponga su salvación para el día de mañana, porque no sabemos lo que habrá de venir el día de mañana. Si usted muere antes de mañana, sin recibir a Cristo en su corazón, usted verá la ira de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso Dios a su Hijo, para que usted no lo ignore. Pero si usted lo ignora, verá la ira de Dios. Así de duro y así de fácil. Dios le dice, ven a mí. Aquí estoy. Amén. Hermanos, con esto terminamos. Entonces, gracias por este devocional. Voy a orar. Pastor, da usted lo que sigue para poder terminar orando. Sí, 5 para las 12, hay que conectarse las mamás con los niños. Doña Rosy va a dar la clase con ayuda de Maricruz. Y a las 12:30, 12:25, nos volvemos a conectar para escuchar el mensaje, cantar y escuchar el mensaje con hermano Luis Fernando, que empezaríamos a las 12:30. Ujú. Ok, perfecto. Entonces vamos a orar y agradecer a Dios por este devocional, por su palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos. Agradecerte siempre de todo corazón por lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias, porque sabemos que por fe que somos salvos en ti, Señor, por medio de Cristo Jesús, que nos has dado, Señor, porque dice tu palabra que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
no para que nadie se gloríe por sus buenas obras, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por este mensaje. Te rogamos por aquellas personas, Señor, una vez más, que nos escuchan en Facebook y en Zoom, que las bendiga grandemente, Señor, que si no te conocen, te puedan llegar a conocer a través de Cristo, que tú quieres darle lo mejor, que quiere darle vida y vida en abundancia, Señor. Te rogamos pues por esa persona que tome una decisión lo más pronto posible, que no le pase lo que le pasó al faraón, que posponía, Señor, que le quitaran las ranas y estando él con hasta el cuello con las ranas, imagínense, hasta sobre la cabeza, dormía con ellas y todo eso. ¿Por qué dormir con el pecado? Teniendo la oportunidad de ser libre. Señor, te rogamos por esta persona, tenga misericordia de ella, Señor, que te puedan llegar a conocer a través de Cristo. Y bendícenos cada uno de nosotros y bendice el servicio que sigue, el de los niños también, y el servicio de Luis, el mensaje, Señor. Gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.